Dijo, hombre, esa diligencia sí que es bonita. Así es como llaman a un motor. A un autobús, a una autocaravana. Durante 60 años, Ernest Borgnine guardó silencio sobre el coprotagonista que le hizo la vida imposible. Ahora, salen a la luz detalles impactantes sobre lo que realmente ocurrió en el set. Estallidos violentos, escenas saboteadas y el incidente del café arrojado que dejó a alguien con quemaduras de segundo grado. Pero la revelación más explosiva no fue solo profesional. Fue algo muy personal. Hoy, la verdad sobre la disputa más peligrosa de Hollywood finalmente sale a la luz. El camino de Ernest Borgnine hacia Hollywood no fue nada planeado. Nacido como Hermes Ephraim Borgnino, en 1917 en Hamden, Connecticut, comenzó su vida como hijo de inmigrantes italianos que perseguían el sueño americano. Pero antes de que pudiera siquiera recordar su lugar de nacimiento, su vida dio un giro inesperado. Cuando tenía solo 2 años, sus padres se separaron. Su madre lo llevó a Italia, donde pasó los siguientes 5 años completamente rodeado de un mundo nuevo. Vivió en Carpi, cerca de Modena, hablando solo italiano y absorbiendo la cultura como si hubiera nacido allí. Luego, en 1923 todo volvió a cambiar. Sus padres se reconciliaron y la familia regresó a Estados Unidos. Esta mudanza no se trataba solo de volver a casa, sino de empezar de nuevo. Su padre cambió su nombre de Camilo a Charles. El apellido familiar se acortó de Borgnino a Borgnine, en un intento de encajar y sonar más americano. Para el joven Ernest, este cambio de identidad fue solo el comienzo de muchas transformaciones que definirían su futuro. Borgnine, que creció en New Haven, Connecticut, no tenía ningún interés en actuar. No era el chico que soñaba con ir a Hollywood o colarse en los cines para ver películas. Estaba centrado en los deportes. Disfrutaba de la parte física y la competición. En su anuario de secundaria no se mencionaba el teatro ni el drama. En ese momento, no había nada que sugiriera que alguna vez se pondría frente a una cámara. Pero el destino tenía un plan diferente y comenzó con la Marina de los Estados Unidos. En 1935, recién salido de la escuela secundaria, se alistó. Estuvo destinado en el destructor USS Lamberton, donde sirvió durante 6 años. En 1941 ya estaba listo para seguir adelante y recibió una baja honorable. Pero apenas 2 meses después, Japón atacó Pearl Harbor. Al ver que su país iba a la guerra, no pudo quedarse de brazos cruzados. Se alistó nuevamente en enero de 1942, esta vez a bordo del USS Sylph, un yate de patrullaje cuya misión era defender la costa atlántica. La guerra lo cambió, lo endureció, le dio disciplina y un profundo entendimiento de la camaradería, algo que más tarde moldearía su manera de interpretar personajes militares en la pantalla. Cuando fue dado de baja en 1945, había ascendido al rango de artillero de primera clase y había obtenido múltiples honores militares. Estuvo a punto de hacer carrera en la Marina, pero consideró seriamente volver a alistarse por otros 10 años. Si lo hubiera hecho, Hollywood nunca habría conocido su nombre. Pero entonces su madre le dijo algo que se le quedó grabado. Le dijo que tenía una personalidad fuerte y que debería intentar actuar. Esa única sugerencia lo cambió todo. Al principio, actuar le pareció una elección extraña. No tenía experiencia, ni contactos, ni idea de por dónde empezar. Pero eso no lo detuvo. Se matriculó en la Randall School of Drama en Hartford y luego se dirigió a Virginia, donde se incorporó al Barter Theater. No fue un comienzo glamoroso. El Barter Theater se fundó durante la Gran Depresión con una idea sencilla pero poco común. La gente podía intercambiar comida por entradas, lo que significaba que a los actores se les pagaba con verduras en lugar de dinero. A Borg 9 no le importaba. Aceptaba todos los papeles que podía y actuaba noche tras noche. Cuando no estaba en el escenario, estaba detrás de escena, pintando decorados, arreglando vestuario e incluso fregando inodoros. Una noche, durante una actuación, tuvo que perseguir a un pollo vivo por el escenario. El ave se escapó entre el público, aplaudiendo frenéticamente mientras la gente gritaba y reía. Fue un caos, pero le enseñó algo importante. Aprendió a improvisar, a interactuar con el público, a convertir un desastre en entretenimiento. También trabajó junto a futuras estrellas como Gregory Peck y Patricia Neal, observando y aprendiendo. Luego llegó su gran momento.
Consiguió un papel en El Zoo de Cristal de Tennessee Williams. Pensó que era terrible. El público no estuvo de acuerdo. La actuación fue un éxito, y de repente la gente empezó a prestarle atención. En 1949 ya estaba en Broadway. Su primer papel fue en Harvey, una obra de larga duración protagonizada por la leyenda de Hollywood, James Stewart. Pero llegar hasta allí no había sido fácil. Los directores de casting no sabían qué hacer con él. Su rostro era demasiado cruel para la comedia, demasiado gracioso para el drama. Parecía que nadie podía saber dónde encajaba, pero Harvey demostró que estaban equivocados. Al interpretar a un enfermero, Borg 9 encontró su lugar en el escenario. Aprendía observando cada movimiento de Stewart. Incluso llevaba un cuaderno en el que anotaba sus observaciones. Estudiaba la forma en que Stewart pronunciaba los diálogos y aprendía el oficio en tiempo real. La obra se representó durante 1775 funciones, lo que le dio la estabilidad que necesitaba. Entonces llegó la televisión. En 1951 debutó en televisión con Captain Video en His Video Rangers, una serie de ciencia ficción de bajo presupuesto en la que interpretaba a un villano. No era un papel prestigioso, pero le hizo destacar. Columbia Pictures vio algo en él y le ofreció un pequeño papel en The Whistle at Eaton Falls. No fue mucho, pero fue un paso en la puerta. Su papel más importante en el cine llegó con De aquí a la eternidad, en 1953, antes de Hollywood. Había pasado 10 años en la Marina de los UU. Esa experiencia lo convirtió en un candidato natural para los papeles militares, pero nada lo había preparado para interpretar al sargento Fatso Judson. El personaje era cruel y sádico, muy alejado del verdadero Borg 9, conocido por su amabilidad. La escena más perturbadora de la película mostraba a Judson golpeando hasta la muerte con una porra al personaje de Frank Sinatra, Angelo Maggio. Fue brutal, impactante y difícil de ver. El propio Sinatra había dudado de la capacidad de Borg 9 para interpretar un papel tan amenazador. Pero esa duda desapareció una vez que comenzó el rodaje. Borg 9 se metió de lleno en el personaje. Se aisló durante días para entrar en el estado mental adecuado. Cuando las cámaras empezaron a rodar, se convirtió en otra persona. Su actuación fue tan convincente que Sinatra se negó a hablar con él fuera de cámara durante semanas. Incluso los miembros del equipo técnico lo evitaban. La intensidad del papel no solo afectó a sus compañeros de reparto. Permaneció con él mucho tiempo después de terminar el rodaje. Más tarde admitió que tuvo pesadillas sobre la escena durante meses. El público tuvo una reacción aún más fuerte. Algunas personas se sintieron tan perturbadas por su actuación que le enviaron amenazas de muerte, incapaces de separar al actor de su personaje. El papel le pasó factura, pero también lo convirtió en una estrella. 2 años después, volvió a sorprender a Hollywood. Esta vez, no interpretó a un villano. En Marty, asumió el papel de un carnicero común y corriente en busca del amor. Fue todo lo contrario de Fatso Judson. La película en sí fue una apuesta arriesgada. Se hizo con un presupuesto minúsculo de $343,000. Una cantidad inaudita para una película que ganaría el premio a la mejor película. Pero Marty conectó con el público de una manera que nadie esperaba. En los premios de la Academia de 1955, Borg 9 ganó el premio al mejor actor. Tenía 38 años, lo que lo convirtió en uno de los actores de mayor edad en ganar el premio por su debut como protagonista. Y lo que es aún más sorprendente, superó a leyendas de Hollywood como James Dean y Spencer Tracy. Su discurso de aceptación fue sencillo. Agradeció a su madre por animarlo a convertirse en actor, pero la verdad es que casi nunca consiguió el papel. El director Delbert Mann quería originalmente a Rod Steiger, que había interpretado a Marty en una versión para televisión. Al principio, Borg 9 ni siquiera fue considerado, pero eso cambió después de un encuentro casual en una fiesta de Hollywood. Cautivó tanto a los productores que decidieron hacerle una prueba de cámara. Su actuación fue tan natural que Mann dijo más tarde que Ernest Borg 9 no actuó como Marty. Era Marty. Ese papel no solo cambió su carrera, cambió Hollywood, demostrando que las películas no necesitaban grandes estrellas ni grandes presupuestos para conquistar al público. Borg 9 nunca se dejó encasillar en un solo papel. En 1967, a los 50 años, interpretó al General Worden en The Dirty Dozen, una película que se convirtió en un fenómeno cultural.
Insistió en hacer todas sus propias acrobacias, incluido un peligroso salto desde un tren en movimiento. Sus coprotagonistas más jóvenes, Entre ellos Lee Marvin y Charles Bronson, quedaron impresionados por su resistencia. 2 años después, volvió a sorprender al público en Grupo Salvaje, uno de los westerns más violentos jamás realizados. Su personaje, Dutch Engstrom, era despiadado, pero curiosamente simpático. Una escena destacaba por encima del resto. Mientras mataba a tiros a docenas de hombres, se reía como un loco. Ese momento lo persiguió durante años. Mientras tanto, el camino de Ernest Borg 9 hacia la fama televisiva estuvo lleno de sorpresas. Su gran oportunidad en la televisión llegó con McHale's Navy. El programa duró 4 temporadas y lo convirtió en un nombre conocido. Borg 9 interpretó al teniente comandante Quentin McHale, un oficial relajado que lideraba una tripulación de inadaptados. El papel no se parecía en nada a los personajes intensos que había interpretado antes. Lo que la mayoría de la gente no sabía era que su actuación estaba determinada por su experiencia real. Había servido en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial y había pasado años a bordo del USS Sylph. Eso le daba una confianza natural en el papel, incluso cuando el espectáculo era más absurdo. Pero la Marina de McHale no fue solo risas y éxitos fáciles. Durante la segunda temporada, Borg 9 sufrió un grave accidente en el set. Un artefacto pirotécnico explotó demasiado pronto, quemándole la cara y las manos. El rodaje tuvo que detenerse durante 3 semanas mientras se recuperaba. Cuando regresó, su dedicación era más fuerte que nunca. Ese mismo año, recibió una nominación al Emmy por el papel. El programa incluso tuvo un efecto inesperado en las operaciones militares reales. Un memorando clasificado de 1965 reveló que la Marina de los UU había consultado a los guionistas del programa. Algunos funcionarios creían que la capacidad creativa de McHale para resolver problemas podría ser útil en la vida real. El resultado fue la Operación McHale, una serie de ejercicios de entrenamiento naval inspirados en el programa. Los detalles sobre esos ejercicios aún son secretos. Pero el hecho de que una comedia de situación haya influido en la estrategia militar es increíble. La carrera televisiva de Borg 9 siguió cambiando de maneras que nadie vio venir. En 1984 interpretó el papel de Dominic Santini en Airwolf, una serie de acción trepidante sobre un helicóptero futurista. Por entonces, tenía 67 años, pero se negó a bajar el ritmo. Incluso hizo muchas de sus propias escenas de riesgo. Esa decisión casi le costó la vida en 1985. Durante el rodaje, un helicóptero perdió el control y se estrelló a pocos metros de donde él se encontraba. Sus rápidos reflejos lo salvaron y salió caminando con solo heridas leves. Luego llegó un papel que le presentó a una generación completamente nueva. Mermaid Man, en Bob Esponja. Todo empezó con su nieto, que era un gran fanático del programa. El niño no dejaba de decirle que debería participar. Una noche de 1998, Borg 9 mencionó esto en un evento benéfico. Un ejecutivo de Nickelodeon estaba allí y le pidió que leyera unas líneas en ese mismo momento. Con nada más que una servilleta como guión, realizó la actuación que le permitió conseguir el trabajo. Mermaid Man se convirtió en un favorito de los fans, apareciendo en 17 episodios a lo largo de 13 años. Los creadores del programa incluso añadieron pequeños guiños al servicio real de Borg 9 en la Marina en el diálogo del personaje. Su última sesión de grabación tuvo lugar tan solo 2 semanas antes de su muerte. En 2012, a los 95 años, todavía estaba trabajando, lo que lo convirtió en uno de los actores de doblaje en activo de mayor edad en ese momento. Para un hombre que se convirtió en una leyenda de la televisión, Borg 9 alguna vez no quiso tener nada que ver con la televisión. En 1956, recién ganado el Oscar por Marty, le ofrecieron el papel principal en The Real McCoys. Lo rechazó y les dijo a los periodistas que la televisión era una moda pasajera que nunca duraría. En aquel entonces, la mayoría de las estrellas de cine veían la televisión como un paso atrás. Esa mentalidad cambió en 1961, en un evento benéfico. Conoció a un niño que luchaba contra una enfermedad terminal. El niño le dijo que ver sus películas en el hospital le traía alegría. Ese momento impactó duramente a Borg 9. Se dio cuenta de que la televisión no era solo entretenimiento,
Podía llegar a la gente de una manera que las películas no podían. Cuando decidió que quería hacer televisión, The Real McCoys ya era un éxito con Walter Brennan como protagonista. Ese rechazo fue una lección para Borg 9. Cuando McHale's Navy apareció unos meses después, aprovechó la oportunidad. Años después, admitió que se había equivocado con respecto a la televisión. En una entrevista, dijo: "Fui un tonto al pensar que la televisión estaba por debajo de mí. No se trata del tamaño de la pantalla. Se trata del tamaño del corazón del público". Ernest Borg 9 vivió una vida llena de actuaciones inolvidables, pero su vida amorosa fue igual de dramática. A lo largo de 95 años, se casó 5 veces. Algunos matrimonios terminaron en desamor, otros en escándalo y uno en una devoción duradera. Su primera esposa, Rhoda Kemmons, estuvo con él antes de la fama. Se casaron en 1949 y tuvieron una hija, Nancy. En 1952, durante casi una década, construyeron una vida juntos, pero Hollywood lo cambió todo. Mientras la carrera de Borg 9 despegaba, su matrimonio se vino abajo. En 1958 todo había terminado. El siguiente capítulo de su vida amorosa comenzó con Katie Jurado, una actriz mexicana conocida por su ardiente presencia dentro y fuera de la pantalla. Se casaron en 1959, pero su relación no fue nada pacífica. Sus peleas llegaron a los titulares y su pasión a menudo se convertía en discusiones públicas. En 1963 ya habían tenido suficiente. Otro matrimonio terminó, otra lección aprendida. Luego vino la más corta e infame de todas. En 1964, Borg 9 se casó con la leyenda de Broadway, Ethel Merman. Su relación duró poco más de un mes. Al principio, parecía un cuento de hadas de Hollywood. Se casaron en junio y luego partieron de luna de miel a Japón. Pero en lugar de romance, el viaje se convirtió en un desastre. Los fans rodeaban a Borg 9 donde quiera que iban. Merman, acostumbrado a ser el centro de atención, se sintió ignorado. La tensión aumentó cada día que pasó. En Tokio, la situación explotó. Los testigos recordaron más tarde haber oído una acalorada discusión que resonó por los pasillos del hotel. Al final del viaje, Merman había llegado a su punto de quiebre. En un ataque de ira, arrojó un anillo de diamantes y perlas a un estanque de peces koi. Menos de 5 semanas después de haber dado el sí quiero, presentó la demanda de divorcio. Merman nunca volvió a hablar del matrimonio. En cambio, dejó que su silencio hablara por sí solo. En 1978 publicó una autobiografía. Uno de los capítulos se titulaba Mi matrimonio con Ernest Borg 9. Los lectores pasaban la página esperando encontrar una historia. En cambio, no encontraron nada más que una página en blanco. Era una declaración que lo decía todo sin una sola palabra. Borg 9 admitió más tarde lo mucho que le dolió. Esa página en blanco me dijo más que cualquier cosa que ella pudiera haber escrito, dijo en una entrevista. Fue una bofetada que nunca olvidaré. Después de ese desastre, Borg 9 se casó con Donna Rancourt en 1965. Tuvieron 3 hijos, Sharon, Christopher y Diana. Este matrimonio duró más que los otros, pero en 1972 también terminó en divorcio. Finalmente, encontró a la indicada. En 1972 Borg 9 conoció a la empresaria noruega Tove Traesnes en una fiesta en Las Vegas. Ella conocía su reputación y al principio dudó, pero Borg 9 la conquistó con su encanto. Se casaron en 1973 y, por primera vez, él encontró una verdadera estabilidad. Tove no era solo su esposa, era su compañera en todos los sentidos. Ella creó un exitoso negocio de belleza y Borg 9 se convirtió en su mayor apoyo. Incluso bromeó diciendo que era la mujer viva de Avon más longeva del mundo, después de aparecer en sus anuncios. Su amor perduró durante casi 4 décadas, más que todos sus matrimonios anteriores juntos. En los últimos años de su vida, Borg 9 solía decir que Tove era la razón por la que seguía adelante. En su última entrevista, apenas unas semanas antes de su muerte, dijo: "Creo que es por el amor que siento por Tove". El 8 de julio de 2012 falleció con ella a su lado, sosteniéndole la mano. Después de años de búsqueda, finalmente había encontrado el amor que perduraba. Mientras tanto, Ernest Borg 9 y Shelley Winters eran estrellas con personalidades fuertes.
lo que hizo que su tiempo juntos en la aventura del Poseidón fuera todo menos fácil. La película de catástrofes de 1972 seguía a un grupo de pasajeros que luchaban por sobrevivir después de que su barco naufragara. Borg 9 interpretó a un detective duro y Winters a su decidida esposa. Sus actuaciones fueron intensas, pero tras bambalinas. Su relación laboral estaba llena de tensión. Winters era conocida por su enfoque exigente. Ella creía en la importancia de comprender plenamente a sus personajes y a menudo presionaba para que se hicieran cambios en el guión. Un día, llegó al set con un documento de 20 páginas que describía la historia de su personaje e insistió en reescribir las líneas para que se ajustaran a su visión. El guionista se resistió y Borg 9 se vio atrapado en el medio. Más tarde admitió que trabajar con Winters fue agotador, porque ella quería controlar cada detalle. El mayor desafío llegó durante una difícil escena submarina. Winters insistió en hacer sus propias escenas de riesgo, a pesar de que el equipo de producción se preocupaba por la seguridad. Quería demostrar que todavía podía nadar como una campeona a los 51 años. Lo que debería haber sido un rodaje rápido se convirtió en una brutal jornada de 14 horas. La escena tuvo que filmarse 65 veces antes de que el director quedara satisfecho. Las largas horas frustraron a todos, incluido Borg 9, pero él siguió siendo profesional. Más tarde, lo calificó como uno de los días más difíciles de su carrera. A pesar de las dificultades, la actuación de Winters fue inolvidable. Su dedicación dio sus frutos cuando recibió una nominación al Oscar. Borg 9, a pesar de su frustración, admitió más tarde que los instintos de Winters a menudo estaban en lo cierto. Años después de la película, la describió como una fuerza de la naturaleza. Difícil, impredecible, pero innegablemente talentosa. Creía que trabajar con ella era a la vez un desafío y un privilegio. Al final, sus enfrentamientos en el plató no hicieron más que aumentar la intensidad de sus actuaciones. Además, Ernest Borg 9 siempre había admirado a Spencer Tracy, pero trabajar con él en Bad Day at Black Rock en 1955 fue algo completamente distinto. No se trataba solo de respeto, sino de intimidación. El rodaje comenzó el 12 de julio de 1954 en Lone Pine, California. El calor era brutal, superando los 38 grados, pero Borg 9 apenas se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado preocupándose por compartir la pantalla con uno de los mejores actores de Hollywood. Tracy tenía 54 años. Había ganado 2 premios Oscar y era conocido por su forma de actuar sensata. Borg 9, de 37 años. Todavía estaba demostrando su valía. Esa brecha de experiencia se cernía sobre cada escena que compartían. Tracy tenía una forma de desconcertar a sus compañeros de reparto. No se limitaba a memorizar sus líneas, sino que las cambiaba. Improvisaba y las recitaba con tanta seguridad que era imposible distinguir qué estaba en el guión y qué no. Borg 9 no estaba acostumbrado a eso. Un día, Tracy soltó una frase inesperada durante una escena tensa. Borg 9 se quedó paralizado. El momento fue real y esa toma exacta se incluyó en el montaje final. Al director John Sturges le gustaba filmar en tomas largas e ininterrumpidas. Para un actor como Tracy, eso no era un problema. Para alguien como Borg 9 era una pesadilla. El 17 de agosto, durante una escena importante, se equivocó en sus líneas 7 veces seguidas. Con cada error, la frustración de Tracy se hacía más evidente. Borg 9 se sentía cada vez más pequeño. Esa tensión entre ellos se reflejó en sus actuaciones. Borg 9 interpretó a Coley Trimble, un matón de mal carácter. Tracy interpretó a John J. McCready, un hombre que no se acobardaba. Sus escenas juntos ya tenían peso, pero nada comparado con la escena de pelea en el restaurante del pueblo. Filmada el 23 de agosto, esta pelea se convirtió en uno de los momentos más memorables de la película. Tracy, interpretando a un veterano de guerra manco, tuvo que acabar con el personaje de Borg 9 usando pura habilidad. En la vida real, Borg 9 era más grande. Medía 1,75 metros y pesaba unos 95 kilos. Tracy, aunque un poco más alto, 1,78 metros, era mucho más ligero, 72 kilos. Su contraste físico hizo que la escena fuera aún más intensa. Necesitaron 14 tomas para lograrlo. En la séptima, las cosas se volvieron demasiado reales.
Borg 9 accidentalmente le dio un puñetazo fuerte a Tracy en la mandíbula. El set quedó en silencio. Tracy se detuvo por un segundo y luego se encogió de hombros como si nada hubiera pasado. Borg 9, que ya estaba nervioso, ahora se sentía aún más nervioso. Siguió cometiendo errores y la presión solo empeoró. Entonces llegó el momento que Borg 9 recordó durante años. Tracy, mirándolo fijamente, le dijo, no solo estás equivocado. ¡Estás equivocado a voz en cuello! Había algo en la forma en que lo dijo que me pareció personal. Como si no solo estuvieras hablando con el personaje, sino con el propio Borg 9. La parte final de la pelea incluyó a Tracy volcando a Borg 9 sobre una mesa con un solo brazo. No hubo dobles. Solo dos actores exhaustos que dieron todo lo que tenían. Filmaron la última toma exactamente a las 16:17 h. La frustración, el sudor, el cansancio. Todo hacía que la escena pareciera cruda y real. A pesar de todo, esa pelea cambió las cosas entre ellos. Tracy, que había pasado la mayor parte del rodaje manteniendo a Borg 9 en vilo, de repente sintió un nuevo respeto por él. Poco después, recomendó a Borg 9 para Marty, 1955, el papel que le valió un Oscar. Luego, Ernest Borg 9 fichó por Johnny Geeter en 1954 esperando un rodaje de película normal. En cambio, se encontró en medio de una de las disputas más explosivas de Hollywood. Joan Crawford y Mercedes McCambridge no solo se detestaban, sino que estaban en guerra. El problema empezó cuando Crawford descubrió que el marido de McCambridge, Fletcher Markle, había estado en una relación con ella. Ese detalle de la historia fue suficiente para enfadarla. A partir de ese momento, le hizo la vida imposible a McCambridge. Un día, Borg 9 vio cómo Crawford irrumpía en el plató. Agarraba los trajes de McCambridge y los arrojaba a la carretera. El equipo tuvo que apresurarse a recogerlos antes de que se perdieran en el desierto de Arizona. Borg 9 intentó concentrarse en su trabajo, pero la tensión lo hizo casi imposible. Crawford y McCambridge se negaron a estar en la misma habitación. Sus escenas tuvieron que filmarse por separado, lo que obligó al director Nicholas Ray a unir todo más tarde. Eso fue bastante frustrante, pero las cosas empeoraron aún más. El 3 de septiembre, durante un momento particularmente acalorado, Crawford y McCambridge perdieron el control. Pasaron de gritar a golpearse. Borg 9 y su coprotagonista Sterling Hayden tuvieron que intervenir y separarlos. Fue un caos. Más tarde, Borg 9 dijo que era el comportamiento más poco profesional que había visto en su vida. A pesar de todo esto, Crawford nunca se volvió contra Borg 9. De hecho, se llevaba bien con ella, pero vio lo suficiente para saber que su temperamento no tenía límites. Un día, después de una mala toma, agarró una taza de café caliente y se la arrojó a un joven asistente de producción. El pobre hombre sufrió quemaduras de segundo grado. Borg 9 nunca olvidó ese momento. En una entrevista años después, dijo que Joanne era como una bomba de relojería. Nunca se sabía qué la haría enfadar. Luego estuvo la vez que accidentalmente la sorprendió gritándole a una diseñadora de vestuario. Su voz era aguda. Sus ojos estaban desorbitados. Borg 9 no dijo ni una palabra. Simplemente se retiró de la habitación antes de que ella pudiera volcar su ira en él. Pero Crawford no estaba furiosa. El último día de rodaje sorprendió al equipo con botellas de Pepsi personalizadas. Su marido era el director ejecutivo de Pepsi Cola, y esa fue su manera de mostrar su gratitud. Pero ni siquiera ese pequeño gesto de amabilidad pudo borrar la tensión. Antes de irse, tuvo un último enfrentamiento con McCambridge. Le advirtió, lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, que arruinaría su carrera. Años después, Borg 9 recordó la experiencia con una mezcla de asombro e incredulidad. Trabajar con Joan fue como caminar sobre cáscaras de huevo mientras hacía malabarismos con dinamita. Dijo, era brillante, pero, vaya, daba miedo.